Bien, queridos hermanos, en primer lugar saludos a todos los que estáis aquí hoy en nuestro lugar aquí en Barcelona, también a los hermanos que a través de internet están siguiendo el culto, como los hermanos de Canarias particularmente y de otros lugares que nos consta que también están siguiéndolo. Pues muy bien, vamos a continuar nuestro desarrollo de esta gran doctrina bíblica sobre la divinidad. En definitiva, estamos hablando no solamente sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, aunque hemos llamado al estudio, lo hemos llamado una cristología, la persona y la obra del Señor Jesús, pero el propósito en realidad es extenderlo a toda la que llamamos la Trinidad, es decir, a aquellas que según la Biblia se denomina Dios a tres manifestaciones distintas, a tres distinciones, más que manifestaciones diríamos, a tres distinciones eternas diferentes dentro de la divinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu. También recuerdo que cuando estamos hablando de Dios estamos hablando de un espíritu. Dios es espíritu. Pero también la Biblia nos habla de tal manera de ellos dentro de lo que es la divinidad, de una sola naturaleza divina, presentándonos, como digo, a alguien como bajo el título de Padre, que es nuestro Padre Dios, alguien como es con el título del Hijo, que es Dios mismo, y también con el título del Espíritu o Espíritu Santo, que es Dios mismo. Por otra parte, sabemos, ya viene desde las páginas del Antiguo Testamento, que solamente hay un Dios solo. Aquellas palabras, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. Yahvé es uno, únicamente. Pues bien, esto es lo que estamos aquí tratando de apoyar y de ver, ilustrar por medio de las Escrituras, que en concreto el Hijo de Dios es una de esas tres distinciones eternas de la divinidad. Un solo Dios, también denominado o definido, manifestado en tres personas, en tres distinciones eternas, dotadas de personalidad propia y que conjuntamente son los actores de la salvación. Naturalmente que esto, ya hemos explicado anteriormente, que tiene sus oposiciones y tiene sus discusiones y tiene a lo largo de la historia diversos planteamientos. Finalmente la Iglesia cristiana, guiada por las Escrituras, porque no hay otra manera de decirlo, claramente guiada por las Escrituras, pues ha formulado esa doctrina en la que debemos creer particularmente, porque es una confesión antigua, ya desde el credo apostólico, desde el primer momento del cristianismo, principios del siglo II, ya se manifiesta esa creencia en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que eso está en las Escrituras incluso del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y hemos de ver esto pues a la luz de ese testimonio de las Escrituras. No hemos de despreciar el testimonio de la Iglesia de Dios. Cuidado con eso, porque el testimonio de la Iglesia de Dios, que es un testimonio extenso en el tiempo y también espacialmente, quiero decir, la inmensa cantidad de cristianos que a lo largo de los siglos ha confesado, ha creído, ha proclamado esta forma de entender la divinidad y el testimonio que viene de las propias Escrituras. Y lo digo porque también tiene un peso.
el recuerdo de lo que nuestros hermanos antes que nosotros han creído, no solo ya de una manera mayoritaria, sino abrumadoramente mayoritaria. La Iglesia de Dios ha tenido que combatir diversas desviaciones, diversos errores, herejías sobre la persona de Jesús, pero también sobre el Espíritu Santo, e incluso sobre el mismo Dios Padre. Y esto pues nos hace ver que, bueno, la mente humana y los pensamientos de los hombres son muy variados y pues muchos han lanzado al aire pensamientos y doctrinas que no tienen ningún soporte verdadero en las Escrituras. Casi siempre son de carácter negativo, es decir, se limitan a negar más que a formular una declaración positiva de lo que es el Evangelio en la persona de Jesucristo. Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio, como decía, sobre esa divinidad. El domingo pasado estuvimos considerando algunos aspectos acerca de textos que aparecen en el Nuevo Testamento, pero que en realidad son citas del Antiguo Testamento, en donde se aplica a la palabra, a Jesús el Mesías, cosas que en el Antiguo Testamento se habían dicho de Dios el Padre, de Dios en su divinidad absoluta. En Mateo 3:3 habíamos leído aquel fragmento de Isaías 43, preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor, que se está refiriendo a Jesús en el Evangelio de Mateo, pero que en Isaías se refiere a Yahvé, a Dios. Preparad el camino del Señor. Se le aplica un texto del Antiguo a la persona misma de Jesús, cosa que habría sido, y así muchos entendieron en el Nuevo Testamento, los judíos en particular, que habría sido una gran ofensa. Tomar textos que se refieren a Dios del Antiguo para aplicárselos a la persona de Jesucristo, eso indudablemente no era propio de alguien que respetara la divinidad. Por lo tanto, si lo hacía, era porque era así. El testimonio de la Biblia, el testimonio de las Escrituras. Y cuando en el Evangelio de Juan, más adelante, en Juan capítulo 12, se dice que es las cosas que dijo Isaías, es en el versículo 41 del Evangelio de San Juan, dice, hablando el texto, dice, ha cegado los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan aquí? El apóstol Juan se está refiriendo a toda una situación en la que el protagonista es Jesús. Las cosas que habló Jesús y que se apartó de los judíos y que no le querían escuchar, que solamente pedían señales, que hiciera señales, y aún con las señales tampoco habían creído. Y así se cumplía la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién fue revelado el brazo del Señor? Dice, por eso no podían creer, porque Isaías dice otra vez, ha cegado los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos para que no vean con los ojos, etc. Bueno, todo esto que estaba Isaías diciendo de lo que Dios, el Dios de la divinidad en su plenitud, estaba diciendo del pueblo judío, ahora lo dice acerca de Jesús. El mismo texto. Dice, estas cosas dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él, de Jesús. Sin embargo,
Aún de los discípulos muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es un texto interesante. De manera que lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento en cuanto a los judíos que se negaban, rechazaban la palabra de Dios, rechazaban las instrucciones y mandamientos divinos, ahora eso mismo lo están haciendo con Jesús los propios judíos. Y el texto de Isaías se aplica a Jesús, dice, porque es que Isaías también vio su gloria y habló acerca de él, acerca del Mesías, como también Abraham había hablado acerca del Mesías en algunas de sus manifestaciones, porque habían visto su gloria. Había una revelación anterior en la que estos grandes hombres de Dios como Abraham, como Isaías, porque Jesús dijo, Abraham habló de mí. Abraham habló de mí, refiriéndose a la visión que había tenido Abraham de la gloria del Mesías, del ungido de Dios, que había de realizar la obra final de salvación. Pero hay tantos y tantos textos, ¿verdad?, que verdaderamente esa aplicación en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice que la gracia nos ha sido dada por el Señor Jesucristo mismo. En Efesios 4 veíamos el domingo pasado ya esa declaración de Efesios, que es una reproducción del Salmo 68. La gracia divina es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como también la santificación. Al Señor hemos de santificar, santificamos al Mesías, 1 de Pedro 3:15, pero es que santificar solamente se puede hacer a Dios. Es la declaración del santo, 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 de la declaración de esa santidad en Él. Y tantos y otros textos así. Bueno, ya comentamos el otro día que los judíos se indignaron cuando Jesús perdonó los pecados. El perdón de pecados, eso indudablemente es una función divina. No me refiero al perdón que yo o tú puedes dar, un hermano o una hermana puede dar a la persona que le ha ofendido personalmente. No era eso lo que hacía Jesús. Jesús no, cuando habló a aquel paralítico o a aquel leproso o un sordomudo, cualquier personaje de los que él trató con misericordia, cuando les decía tus pecados te son perdonados, no estaba hablando de los pecados que hubiera cometido contra él personalmente, sino de sus pecados en general. Y solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero esto es argumentos ya pasados, y esta mañana yo quiero ilustrar un poco esta misma cuestión de la divinidad de Jesucristo a través de una comparación que también es muy importante. Y es que aquellos atributos de la divinidad, que son exclusivamente de la divinidad y de nadie más, son atributos que también se consideran atributos del Señor Jesucristo. ¿Qué queremos decir con esos atributos? Pues son aspectos de su naturaleza, de su divinidad, aspectos que no posee ninguna otra criatura. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra vida, la vida ha tenido un origen. Tiene que haber un primer punto en donde surge la vida, la fuente de la vida, el origen mismo, el manantial propio de la vida. Pues, indudablemente, ahí tenemos las declaraciones de textos muy hermosos. Lo hemos visto ya hace pocos días en el prólogo de San Juan. En el prólogo de San Juan, además de que se nos dice directamente que el verbo, el logos, era Dios, él ya está hablando de los orígenes mismos, que el logos era Dios y que luego el logos, el verbo, se hizo carne, se hizo humano.
pues está identificando la persona de Jesús con el Logos y el Logos con Dios mismo. Pero además de esto, hemos de recordar textos muy hermosos con respecto a la idea de la vida, la fuente de la vida, el origen mismo de la vida. Fijaos esto que nos dice el Evangelio en Juan 14:6. En Juan 14:6, que es también, naturalmente, el pasaje que encontramos en el prólogo de San Juan mismo. Tenemos estas palabras. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero es que ese texto tiene que ver con Juan 1:4. Es decir, el origen y la fuente de la vida, que en capítulo 1 de San Juan y versículo 4 lo dice así: en él había vida y la vida era la luz de los hombres. La vida estaba ya en el Logos que era Dios, el Logos que era desde el principio. En él estaba la vida, había vida. Una declaración acerca del origen mismo de la vida era la luz de los hombres. Esta es una manifestación de la vida en un sentido completo, en un sentido material, en un sentido espiritual también. Ahí tenemos pues esas declaraciones como la que leemos en Juan 14:6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero también en este mismo pasaje del Evangelio de Juan, y en el capítulo 5, hallamos otro apoyo importante a estas palabras. Es en Juan 5:26, cuando dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Fijaos cómo hay una declaración aquí de una autonomía de Dios Hijo. Dios el Hijo, Él tiene vida en sí mismo. Y en la comunión de las personas de la Trinidad, del Padre y el Hijo, aquí vemos una manifestación de una comunión perfecta. De una comunión perfecta. Pero la vida está en el Hijo también, en sí mismo. Y eso no lo tiene ningún ángel, ningún arcángel, no lo tiene, por supuesto, ninguna criatura humana, no es una cosa que existe en el cosmos, eso es en alguien que tiene exactamente la misma naturaleza que el Hijo. Y es verdad, y hablaremos de eso más adelante, que en algunos textos parece describirse una cierta dependencia, y hablaremos de eso, de esa dependencia más bien aparente, porque todo lo que el Padre hace y quiere es lo mismo que el Hijo hace y quiere. Hay esa unión total entre el Padre y el Hijo, sus pensamientos, sus propósitos, su voluntad, todo ello es exactamente lo mismo. Así que hay una autoexistencia, hay una existencia propia, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Es la existencia por sí mismo, sin conexión permanente con ninguna fuente, porque es lo propio de la divinidad. Hemos dicho, por supuesto, que en Él está la vida. En el mismo Juan 14:6 se nos dice que Él es la verdad,
La verdad es Él, está encarnada en Él. En el libro del Apocalipsis encontramos exactamente la misma declaración, y ese es un texto muy importante, en Apocalipsis 3:7, indudablemente que es así. Cuando en esa visión aparece diciendo estas palabras: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abre. Esta es la persona de Jesucristo, el que tiene esa llave, a quien se llama el santo, el verdadero. Y claro, estas son palabras en el grado supremo, absoluto. Él es la verdad, en un sentido absoluto. Él tiene la vida. Pero además de esa existencia propia, vemos también otro atributo de Dios, otra característica de la naturaleza divina. Y es que en Dios no hay cambio ninguno. No puede haber cambio ninguno. Su naturaleza es inmutable. No fue así con los ángeles. Los ángeles, como seres creados, como seres que tienen también, diríamos, una participación en la naturaleza divina, como nosotros también tenemos una participación, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener el atributo mismo. Nosotros algo de la verdad podemos tener, algo de la justicia podemos tener, algo de la santidad podemos tener, todo eso, pero en una forma limitada, conviviendo además con una naturaleza caída en el pecado. Pero cuando hablamos de la persona de Jesús, estamos hablando de algo absolutamente distinto, diferente. Ahí tenemos ese texto, ¿verdad?, que en Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abre. Esa es una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa, aquel que es el santo y el verdadero. Pero además hemos dicho, es también su carácter inmutable. Esto en un precioso texto de la carta a los Hebreos. En ese pasaje, ya casi al final de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 de esta carta, y donde habla de esta manera, en el versículo 8. Fijaos, Jesús el Mesías es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este es un atributo que se llama simplemente inmutabilidad, el inmutable, el que no cambia. Jamás en su carácter puede haber ni siquiera sombra de variación. Jesús el Mesías es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa es la declaración bíblica de cómo verdaderamente tenemos nosotros la plena seguridad de que descansamos y confiamos en alguien que no cambia jamás en sus propósitos, en alguien que, igual que la divinidad, pues Él mismo es Dios, es absolutamente inmutable. Hermoso es el confiar en alguien así. Ya hemos dicho que la verdad está en Él. También el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hemos leído el verdadero. Pero es que también la fuente verdadera del amor. Hablamos del amor de Dios. Sabemos que la razón final de la redención, de la obra redentora, es el amor de Dios, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él sea salvo. Es el amor de Dios, pero ese amor en la misma forma, en la misma calidad, es el amor también de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es fundamental,
En 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 6, leemos lo siguiente: todo el que permanece en él no peca, todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que practica la justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo desde un principio para esto fue manifestado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es conocido de Dios. Y así continúa hablando para llegar al final a la idea principalmente del amor. Cuando dice, en esto, versículo 16, 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Y esto, en el versículo 19, en esto sabremos que somos de la verdad y persuadiremos nuestro corazón delante de Él. Y esta declaración es que el amor de Dios es la manifestación que tenemos en la misma persona de Jesucristo. El capítulo 3 de 1 de Juan comienza: mirad qué clase de amor. El Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Y ahora esto se manifiesta claramente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios que viene a realizarse en la persona de Jesucristo mismo. Sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Algo verdaderamente maravilloso, extraordinario, cuando comprendemos ese amor de Dios, ese amor divino en el cual nosotros descansamos. Creo yo, hermanos, que esto es una manifestación. Cuando dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Es el ejemplo. Pero Él puso su amor para darnos vida cuando Él estaba dando su vida siendo inocente y sin pecado. Podríamos hablar de tantos otros aspectos: la omnipresencia, la omnisciencia, el hecho de que Jesucristo reciba el honor y reciba la alabanza, como a veces hemos ya mencionado. Acordémonos de las palabras de Tomás, que son literalmente la expresión de alguien arrepentido cuando descubre que verdaderamente aquel a quien está tocando y viendo ha resucitado, en contra de su escepticismo. Señor mío y Dios mío. O las palabras que conocemos en Juan 5:23, con ese verbo griego timao, que es el honrar, el dar honor al Hijo, igual que o como se le da al Padre. En esa equivalencia de honrar, de dar honor, que es una expresión equivalente a la misma idea de adoración. Y en fin, las manifestaciones en donde tenemos también que a Jesús se le llama el Señor. Ahí tenemos la carta a los romanos y con eso podemos decir que tenemos ahí una abundancia de textos. Es bueno que uno mismo los busque, que uno mismo los examine, los medite. ¿Por qué? Pues porque los contextos también son muy importantes. El contexto es algo fundamental. Cuando dice, Romanos 10:13 es un texto muy importante, porque dice,
porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Este es un texto con un sabor del Antiguo Testamento. Invocaron al Señor y Él les libró de sus enemigos. Continuamente encontramos repetida en las Escrituras esta idea. Invocaron el nombre del Señor, llamaron al Señor y Él los salvó. Pero aquí, en Romanos 10, se está hablando de la persona de Jesucristo. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Está hablando de Jesucristo. Porque no hay diferencia ni de judío ni del griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Y está hablando de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Señor. Esto es lo que dice el versículo 8, la Escritura, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dios se refiere aquí al Padre. Normalmente cuando la palabra Dios aparece sola, está hablando del Padre. Pero está hablando del Padre cuando está hablando también del Hijo, como el autor de la salvación. Si tu boca confiesas a Jesús como Señor, en el mismo nivel, en la misma categoría que invocamos a Dios Padre como Señor, entonces serás salvo. Esto es lo que nos está diciendo aquí, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar, declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor. El Señor. Lo cual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento esa expresión es Dios. Dios siempre. El Señor. Cuando confiesas esto, que Jesús es el Señor, serás salvo. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso encontramos a Esteban diciendo, Señor Jesús, recibe mi alma. Señor Jesús. Cuando decimos Señor Jesús, estamos invocando a Dios. Estamos invocando lo que en la Escritura se nos dice que debemos invocar. Claro que podemos invocar a Dios Padre para salvación, porque también Él es nuestro Salvador. Pues Yahvé, el Señor, tu Dios, solo hay un Salvador, solo y no más que Él. Es que no hay una especie de lucha en la divinidad entre sí. Estamos hablando de un Dios, en un Dios que se declara en tres distinciones personales diferentes, que colaboran y contribuyen entre todos en esa divinidad compleja, en un sentido, en esa divinidad trinitaria, a realizar un fin y propósito que es el de nuestra salvación. El Padre como ordenando todo ese plan de salvación, el Hijo ejecutando el plan de salvación. Era necesario que el Hijo eterno de Dios se hiciera humano. El Verbo se hizo carne, se hizo hombre humano y habitó entre nosotros, y este fue el que dio su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, aplica todo eso para llevarnos a nosotros al arrepentimiento, para darnos la fe. Es una obra compleja y en la que hay la colaboración de todo ese maravilloso ser que es el Dios Trino. Por eso dice aquí, es imprescindible confesar y reconocer a Jesús como Señor.
no como un señor cualquiera, sino un señor de la tierra, o como un ángel, o como otras cosas, sino como Señor, y a través de Él y por Él tendremos salvación. Único Salvador, autor de nuestra salvación. Bien, queridos hermanos, entonces yo creo que estos pasajes son importantes y yo quisiera dejar constancia del testimonio de las Escrituras. Es que hay mucho para buscar en la palabra de Dios que nos llevará siempre a eso. Y hemos utilizado diferentes argumentos brevemente expuestos aquí, pero de ellos hay en abundancia en muy buenos libros sobre cristología, en muy buenos tratados desde la antigüedad. Pero os recomiendo pues, que repaséis los capítulos que Juan Calvino dedica a este hecho de la Trinidad. Vosotros sabréis que en el tiempo primero de la Reforma, en el siglo XVI mismo, surgieron ya entonces, cuando hay movimientos, siempre resurgen antiguas herejías, pues surgió en la época de la Reforma un movimiento antitrinitario. Pues como ahora han salido los testigos de Jehová y otros grupos así, surgen de repente. Porque es una de las doctrinas que cuando hay movimiento dentro de la Iglesia, pues siempre sale alguien que intenta, de alguna manera, introducir ese otro elemento de negar la divinidad de Jesucristo. Ocurrió, por ejemplo, con Arrio, aquel clérigo cristiano que en un momento determinado sale con una doctrina en la cual niega la divinidad de Jesucristo y la existencia real de lo que llamamos la Trinidad. Ahí tenemos el movimiento arriano, que fue en la antigüedad un movimiento muy importante, pues se extendió muchísimo por Europa, incluso reyes que abrazaron aquí mismo en España, tuvimos una cantidad de reyes arrianos de aquella época, en la época visigoda. Pues ahí tenemos el arrianismo. Pero luego han habido otros movimientos a lo largo de la historia, y en la Reforma hubieron algunos personajes importantes. Conocemos un famoso español, ¿verdad? Miguel Servet. Servet, hombre también conocedor de la Biblia, que duda cabe, hombre inteligente, puso su inteligencia y su conocimiento de la Biblia al servicio de negar lo que es evidente en las Escrituras. No solo eso, sino que se presentó en el centro mismo de la Reforma, que era Ginebra, donde Juan Calvino estaba, a proclamar y a esparcir sus herejías. No le fue muy bien. Allí hubo un drama, una tragedia con Miguel Servet, porque estaba haciendo algo que sabía perfectamente que estaba prohibido y que significaba pues una acción subversiva de destruir lo que se había construido en Ginebra, en ese lugar donde la Reforma con gran poder emanaba hacia otros países. Y otros personajes antitrinitarios que hay en el siglo XVI, en el siglo XVII, etc. Y no digamos ya cuando llegamos a la edad moderna y contemporánea, donde los movimientos y herejías en contra de la divinidad de Jesucristo son numerosísimos. Casi siempre pequeñas sectas o cosas así, no son movimientos de masas, pero siempre están ahí, digamos, introduciendo la duda y sobre todo el desvestir, el destruir de la persona de Jesús su verdadera naturaleza. Bien, hermanos, estamos pues en un punto donde vamos a tratar de hablar en el próximo día ya, no solo de la persona misma de Jesús, sino de la obra de Jesús, de la obra de redención.
O sea, centrarnos en aquello que dice la Biblia, que Él es nuestro Salvador único, porque no hay dos salvadores, ni tres salvadores, hay un Salvador único, como ya desde el Antiguo Testamento se nos dice, Yahvé es nuestro único Salvador, y Jesús no es un usurpador que viene a decir, no es Yahvé, sino que soy yo el Salvador. Jesús no es usurpador cuando Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. O el que cree en mí tiene sus pecados perdonados, dicho en lenguaje coloquial. No es un usurpador. Cuando Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna, es porque Él puede dar vida eterna. Y la da porque en Él estaba la vida, porque Él es la vida. Y esa es la declaración. En Él estaba la vida, dice el prólogo de San Juan. En el Logos, en el Verbo divino, en el Verbo que se hizo humano. Dios se hizo humano, sin dejar de ser Dios al mismo tiempo, y por eso nos encontraremos muchas veces en que el Dios que se ha hecho humano está en relación con la divinidad eterna. Como hombre, Jesús hablará y se dirigirá a Dios como Padre, porque está hablando Jesús, el hombre sin pecado, que ha venido a cumplir la voluntad de su Padre. Pues bien, hablaremos de esa obra de salvación, esa obra de redención, que depende exclusivamente de la persona de Jesús. Es la ejecución de un plan eterno que Dios mismo, el Padre, ha diseñado desde la eternidad para nuestra salvación y nuestra felicidad eterna. Que el Señor os bendiga hasta aquí. Amén.